Quiero que me ayuden a buscar en sus Biblias. Vamos a meditar estos minutitos que nos quedan de la palabra del Señor. Vamos a buscar en Romanos, vamos al libro de Romanos 12, capítulo 12, 12:1. Vamos a estar hablando de seamos sacrificios vivos, santos y agradables. Romanos 12, 1 y 2. Vamos a leer 2 versículos nada más. Y dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad, por la gran bendición que tú nos das, por el privilegio de estar aquí en tu casa. Cada día nosotros venimos con un corazón dispuesto para aprender de ti, con un corazón dispuesto de poder recibir tu palabra, de poder aprender cada día, de ponerla en práctica, con el fin de poder ser sacrificios vivos, santos y agradables delante de ti. Sabemos que tú eres un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que a diario nos bendice. Y yo sé que este día vamos a recibir de tu palabra bendita en nuestros corazones. Ayúdanos cada día para tener un corazón frágil delante de ti, un corazón sensible y poder servirte y poder seguirte cada día. Ayúdame, Señor, que no sea yo hablando, sino que seas tú hablando a través de mis labios. Todo eso te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este tema, hermanos, yo creo que nosotros más de alguna vez le hemos escuchado acerca de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Para entender la importancia de los sacrificios vivos, primero debemos explorar el contexto histórico y teológico de lo que se hacía, ¿verdad? Lo que se hacía era algo muy importante y muy central, que era sacrificar animalitos, ¿verdad? Pero no era cualquier animal, no era solo voy a agarrar este porque este ya no lo quiero, voy a agarrar este porque este ya no me sirve. No, era algo muy especial, algo muy valioso, porque era para la expiación de los pecados. Yo fallo, yo peco, voy al templo, llevo mi animalito, vamos a hacer un sacrificio. Cualquier persona podía llevar el animalito al templo, pero solamente el sacerdote lo podía presentar delante del altar, ¿verdad? Eso se hacía como les explicaba, para la expiación de los pecados, y también lo hacían como para expresar devoción a Dios. El sacrificio en el antiguo pacto. Yo quiero que vayamos a Levítico 1. Vamos a ir a Levítico 1, vamos a leer. Esto es como ya un poco de historia y cómo explicaban cómo se hacía la expiación en el Antiguo Testamento. Esto solamente lo vamos a leer para basarnos ya en la Biblia, ¿verdad? Que está en la palabra del Señor. Levítico capítulo 1, vamos a leer del 1 al 9. Vamos a leerlo un poco rápido, ¿verdad? Porque esto es solamente como historia de lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su manto sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, y compondrán la leña sobre el fuego.
Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Esto es muy importante. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Eso es lo que se hacía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero no se hacía solamente por hacer, sino que Dios lo que quería era la expiación de los pecados de las personas que fallaban en el Antiguo Testamento. Ahora bien, con la llegada de Jesucristo, pues se hizo ya el sacrificio, el último sacrificio, el único ya para poder perdonar los pecados de la humanidad. En el versículo principal que nosotros leímos de de Romanos, 12:1, es un reto, ¿verdad? Que nosotros mismos nos presentemos como sacrificios vivos. Y así como en el Antiguo Testamento tenían que ser sin defecto, pues nosotros también tenemos que abandonar el molde del mundo, ¿verdad? Para convertirnos ya en una persona mejor para el Señor Jesús. El sacrificio que Dios realmente quiere de nosotros, ¿verdad? Él nunca quiso de que se sintieran cómodos de decir yo peco y fácil lo arreglo llevando un sacrificio al templo. Quizás para muchos a lo mejor era un poco fácil, ¿verdad? Y costumbre, ya mañana vuelvo a pecar, ya voy a tener mi animalito listo, el que yo voy a llevar. Y muchos a lo mejor saber cuántos sacrificios presentaban diariamente para la expiación de los pecados. Dios nunca quiso eso. Dios lo que quería era un corazón de verdad arrepentido. Porque puedo yo llevar el sacrificio y no sentirme pecador, porque yo podía llevar el holocausto y sinceramente yo no sentirme mal por haber fallado. Es más, quizás sentía que lo que había hecho no era ni pecado, pero lo llevaba por costumbre. Algo así me imagino que lo tomaban en el Antiguo Testamento. Lo que Dios quería realmente era un corazón contrito y humillado. Y quiero que vayamos al libro de Salmos 51. Salmos 51, 17. Solamente vamos a leer este versículo. Este versículo es cuando David estaba arrepentido y reconocía su error, su pecado, el que había cometido al haberse acostado con la mujer de Urías Eteo. Salmos 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, hay religiones que algo bueno lo compensan lo malo lo compensan con algo bueno. O sea, sinceramente no se humillan ni tienen un corazón contrito y humillado, sino que ellos lo compensan con algo más grande, bueno, para poder tapar lo malo que habían hecho. Y eso yo lo estaba leyendo y estaba leyendo acerca de los mormones, de que ellos tienen esa costumbre y normalmente hacen muchas donaciones, hacen muchas obras sociales con tal de tapar lo malo que han hecho. Y otro ejemplo claro que podemos tener es, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Que a veces ellos hacen lo que hacen las confesiones de los pecados y el Padre lo que dice es, te perdono, ¿verdad? Pero para eso está nuestro Señor Jesús. Dios no quiere religión, legalismo, leyes y normas, lo que le mencionaba. Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado. Primera Samuel 15, 22, quiero que vayamos ahora sí a Primera Samuel. Yo tenía en mente ese versículo y me había confundido anteriormente. Primera Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Yo no sé si usted se ha hecho alguna vez esta pregunta de por qué es tan difícil obedecer. Y esto aplica para todos, para pequeños, para grandes, para ancianos.
¿Por qué es tan difícil obedecer? Desde pequeños a veces se nos tiene que repetir una y otra vez, de cosas sencillas como, mira, ese plato donde comiste, levántalo, llévalo allá. O tu cuarto, mira tu cama, cómo está, anda a ordenarla. ¿Por qué cuesta tanto obedecer? ¿Por qué cuesta tanto obedecer? Y se ha llegado a la conclusión de que la humanidad no tiene miedo de desobedecer, sino que tienen miedo a ser vistos desobedeciendo. Póngase a analizar eso. Muchos somos desobedientes y no nos da miedo, sino que lo que nos da miedo es que nos vean que estamos desobedeciendo, que nos vean en la mano ahí en la masa, como dicen, ¿verdad? Eso es lo que nos da miedo. No nos da miedo de estar desobedeciendo. La desobediencia se considera mejor que el sacrificio porque refleja un corazón verdaderamente devoto a Dios. Eso significa una confianza, significa de que yo voy a obedecer a Dios porque yo sé que Él es mi autoridad, porque yo sé de que Él está encima mío, porque yo reconozco que Él me manda, porque yo reconozco de que Él es dueño de mi vida, entonces yo le voy a obedecer. Las normas no transforman a la gente, y esto yo lo quiero repetir por lo mismo de que Dios no quiere religión, Dios no quiere legalismo, Dios no quiere leyes, no. Dios lo único que quiere es que nosotros vengamos, nos arrepintamos de verdad, de corazón, y decirle: Dios, yo te fallé, Dios, yo pequé, yo me equivoqué, perdóname, porque las iglesias pueden estar rodeadas de leyes, de normas, y yo hacerlo solo porque me lo piden, no porque de verdad a mí me nazca cambiar, sino que yo solo lo voy a hacer porque no quiero que me estén regañando, porque no quiero que me estén otra vez diciendo las cosas. No. Nosotros lo que tenemos que hacer es tener de verdad el corazón dispuesto a cambiar y reconocer de que nosotros hemos fallado, de que nosotros nos hemos equivocado, que hemos pecado contra Dios. Es tan fácil solamente de decir: Señor, me equivoqué, perdóname. Pero de verdad con un corazón humillado, con un corazón de verdad dispuesto a cambiar. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio de reconocer, de creer a Dios y de verdad decidir convertirse a Él. Eso es la palabra, lo que Jesús predicaba, lo que los apóstoles predicaban. ¿Qué era lo que predicaban ellos? Convertíos y arrepentíos. Eso era la prédica que ellos hacían. Entonces a veces nosotros nos complicamos tanto en estar siguiendo normas, siguiendo leyes, cuando realmente lo que nosotros necesitamos de verdad es reconocer a Jesús en mi corazón, cambiar, tratar la manera de vivir para Él, de hacer las cosas agradables delante de Él. Yo muchas veces, hermanos, realmente yo quizás crecí en un ambiente donde las prédicas eran, casi siempre se predicaba de lo mismo, no tienen que usar pantalón, no tienen que usar arito, no tienen que usar esto, no tienen que usar lo otro, y no se predicaba así de la salvación. Entonces yo muchas veces crecí creyendo de que yo no era salva, de que yo no iba a ser salva, no porque yo me consideraba una persona pecadora, sino porque siempre trataba la manera de andar arreglada y para ellos eso era pecado. Y por esa razón yo no iba a ser salva, ¿verdad? Porque de eso se predicaba siempre. Y ese es el problema, porque a veces en esa iglesia mi papá no predicaba así, no, sino que a veces le dejaban el privilegio a cualquier persona y cada persona que se subía lo mismo. A veces íbamos a campañas peor todavía, hermanos, hablaban de cosas así como que si hoy estás peleando con tu mamá y Cristo viene, te quedas. Así predicaban, de verdad, no se los miento. Y yo quizás crecí traumada por esas prédicas y llegué a grande y yo pensaba de que yo no iba a ser salva. Y es tan fácil, el Evangelio solamente es convertíos, arrepentíos, creer en el Señor Jesucristo, como dice la palabra, y serás salvo tú y tu casa. Eso así es de sencillo, pero a veces nosotros lo complicamos tanto, pero tanto, y a veces cuando uno está pequeño uno no entiende y uno se cree cualquier cosa de que predican y cualquier cosa que dicen. Yo crecí traumada, hermano, porque eso predicaban. Y yo recuerdo muchas cosas. Por ejemplo, mi prima, en una Santa Cena, ella estaba orando y ya no le dieron la Santa Cena por la razón de que ella tenía sus ojos cerrados, ella estaba orando y tenía sombra, se había maquillado y andaba sombra sin sus ojos.
no le dieron la Santa Cena, le pusieron disciplina a ella y a otra prima mía que porque se había cortado el cabello, le dejaron 8 meses de disciplina, que en esos 8 meses le tenía que crecer el cabello. Dígame, ¿para qué sirve eso? Dígame si con eso ellas iban a ser salvas. A otra amiga mía, 1 año y medio pasó de disciplina porque al pastor se le olvidó que estaba en disciplina. Y eso no es broma, hermano, de verdad se lo digo. Yo cuando ella me dijo eso, a mí me dio mucha risa, de verdad. Me dio risa y también me sentí como un poco incómoda y dije, Dios mío, pobrecita la muchacha, porque ella estaba sirviendo en un ministerio de misioneritas, se le llama, que son los jóvenes, las muchachas señoritas, y ella ya no sirvió porque todo ese año y medio que pasó de disciplina porque se les olvidó al pastor y a los diáconos de que ella estaba en disciplina. Y dígame, ¿y eso para qué sirve? ¿Para qué me sirve eso? Yo voy a ser salva porque yo creo en el Señor Jesús, porque yo estoy con un corazón contrito y humillado, porque yo reconozco que fallé y voy a Jesús para recibir el perdón. Para eso sirve. El Evangelio, hermanos, eso es el Evangelio. Yo no quiero religiosidad, Dios no quiere el pastor lo dijo una vez, que a veces predican de una manera terrorista, un mensaje terrorista que meten miedo a la gente. No. Ahora quiero que vayamos a este punto bastante importante, que es morir al pecado. Dios nos hace mirar el pecado con odio, con desprecio, y mirar la obediencia con deleite. Morir al pecado. Quiero que vayamos a 1 Corintios 6, 9. Solamente esto es un listado de algunos pecados, ¿verdad? Yo sé que hay muchos más, hay pecados de que no se ven aparentemente, pero están en el corazón. Pero es morir al pecado. 1 Corintios 6, 9. Este solamente lo vamos a leer. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. A esos pecados nosotros tenemos que morir. Si ya recibimos a Cristo en nuestro corazón, toda nuestra manera de vivir anteriormente, antes de conocer a Jesús, antes de conocer de su palabra, antes de conocer de cómo teníamos que vivir, todo eso lo tenemos que abandonar. ¿Para qué? Para poder ser limpios, para poder recibir el perdón de Él, de verdad estar reconociendo de que hemos fallado y cambiar. Vamos a Colosenses 3:5. Colosenses 3:5, este igual solamente lo vamos a leer, ese es de la vida antigua y la nueva. Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Vamos ahora a Romanos 8:13. Vamos a regresar a Romanos de nuevo. Romanos 8:13 y dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque la palabra de Dios dice: mas si por el Espíritu hacéis morir a las obras de la carne. Hermano, porque nosotros solos no podemos. Si usted me dice, hermana, pero fíjese que yo estoy tratando de cambiar y de verdad yo le pido a Dios que me cambie y yo ya no quiero vivir así, ya no quiero andar en esas andadas que yo ando, yo ya no quiero.
Y es porque nosotros por nuestra propia cuenta no podemos. Por eso dice, y escuchamos muchas predicaciones que dicen, andad en el Espíritu, vivid en el Espíritu, porque Él nos va a ayudar. Por eso nosotros tenemos que venir a Dios, a Jesús, buscarlo de verdad de corazón para que Él nos cambie, porque nosotros por nuestra propia cuenta no podemos. Más si nosotros no escuchamos de la palabra de Dios, más si nosotros no oramos, somos como hoja seca que se lleva el viento y que las masas nos pueden mover con tanta cosa que hay afuera. De verdad se lo digo, a lo mejor ustedes o los niños pequeñitos no lo saben, pero afuera, hermanos, todo está tremendo. De verdad se lo digo, que solamente Dios y el temor de Dios en nuestros corazones nos pueden permanecer firmes en los caminos de Dios, porque lo hacen ver tan normal, como que si todo lo malo que hacen ya es parte de su diario vivir y ya es tan común y costumbre verlo, que uno que no está acostumbrado y ha crecido y está en los caminos de Dios, pues uno de verdad se queda asustado de cómo es la manera de vivir de ellos, que lo hacen ver tan normal, y no lo es. Nosotros que conocemos de la palabra de Dios sabemos de que eso no es normal, que eso no está bien, que eso está mal, que eso es estar deshonrando a Dios, que es estar desobedeciendo a su palabra. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos cambie, que si de verdad nosotros hemos pecado, decirle de verdad, Dios, perdóname y ayúdame a permanecer en ti, ayúdame a que no aprenda las cosas malas que los demás hacen, sino que yo ser luz en medio de ellos, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya en mí, que si yo de repente estoy queriendo alejarme de ti, que tu mano me guíe y me vuelva a alinear a tu camino, que yo no me quiero alejar de ti. Eso es lo que nosotros le tenemos que pedir a Dios, y de verdad que si nosotros estamos fallando, de verdad pedirle al Señor Jesús que nos cambie, que queremos vivir una vida santa, agradable delante de Él, y pedirle de verdad, porque nosotros por nuestra propia cuenta no podemos. No se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí mismo donde leímos Romanos 12, vamos a regresar al versículo que nosotros comenzamos leyendo, Romanos 12. Vamos a leer ahora 2, porque leímos el 1 al principio. Dice, no os conforméis a este siglo, lo que les estaba diciendo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tratar la manera de tener al Señor una relación bastante perfecta con Él? Buscando su presencia a través de la oración. Se nos ha hablado que el orar es algo muy importante, es algo muy central en la vida del cristiano, leyendo la Biblia también, ¿verdad? Y vivir confiando en el plan que nuestro Señor Jesús tiene para con cada uno de nosotros. Quiero que vayamos a Juan 7:17. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahora quiero que vayamos a 1 Pedro 2:15. Yo creo que ese versículo no era, hermano, creo que me equivoqué. 1 Pedro 2:15. Sí, que estamos hablando acerca de hacer la voluntad de Dios. Ya habíamos hablado anteriormente de que debemos de morir al pecado, y ahora de hacer la voluntad de nuestro Señor Jesús. 1 Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos, con nuestra manera de vivir.
con nuestra conducta, porque no es en sí un acto, sino que es una conducta diaria, son decisiones, son que nosotros nos sentemos a pensar, ¿será que esto que voy a hacer está bien o está mal? El pastor lo ha dicho muchas veces, que desde el momento que nosotros dudamos que lo que vamos a hacer está raro y no estoy muy convencida de que si está bien o mal, desde ese momento no es algo bueno lo que nos espera y no es algo que Dios le va a agradar. Es lo que yo les estaba diciendo de la conducta diaria y decisiones, que no es en sí un acto, sino que son conductas y decisiones que nosotros tenemos que saber si nos convienen o no, para hacer la voluntad de nuestro Señor Jesús. Quiero ir ya cerrando, que en sí cuál es la voluntad de nuestro Señor Jesús. Solamente que le busquemos a Él, que lo recibamos a Él, que de verdad nosotros queramos estar cerca de Él, no porque nos obligan, sino que porque de verdad nos nace en nuestro corazón y de verdad queremos cambiar. Y que si alguno de nosotros está aquí, y nosotros sabemos cómo estamos viviendo, nosotros sabemos si estamos lejos, si estamos cerca de Dios, porque podemos estar aquí, podemos congregarnos, me puedo subir yo a cantar aquí todos los sábados, pueden subirse a tocar el teclado, puede venir aquí a predicar, pero nosotros si sabemos cómo estamos de verdad delante de Dios, si de verdad estamos honrando a Dios, si de verdad estamos agradando a Dios, si de verdad estamos caminando bien delante de Él, si de verdad estamos haciendo lo correcto allá donde nadie nos ve, allá a solas, y si de verdad en nuestro corazón de verdad tenemos a Jesús, si de verdad nosotros estamos lidiando y de verdad luchando por hacer las cosas bien. Solamente usted, solamente yo, solamente mi Señor Jesús lo sabe, ¿verdad? Porque a Él no le podemos ocultar nada, a Él no le podemos esconder nada, Él ya lo sabe, ¿verdad? Así que nosotros, si alguno de nosotros estamos, así es momento de ir al Señor Jesús, de verdad. Y el primer punto que les mencioné, de estar con un corazón contrito y humillado, de verdad, y decirle, Señor Jesús, me equivoqué, perdóname, pero de verdad con un corazón arrepentido, de verdad con un corazón arrepentido. Y muchas veces, a veces se confunde el arrepentimiento con el sentimiento de culpa o el remordimiento, y no, el remordimiento lo puede sentir cualquier persona, pero el arrepentimiento de verdad, un cristiano de verdad sí lo va a sentir, porque un remordimiento es llorar cada vez que me equivoco, pero no hacer algún intento por cambiar. Arrepentimiento es sí, de verdad yo me equivoqué, vengo y lloro porque me dolió haberle fallado a Dios, pero hoy me levanto, me seco mis lágrimas y ahora sí soy una buena hija, vengo y me seco mis lágrimas y ahora sí soy una buena esposa, sí soy una buena amiga, soy una buena hermana. Eso es arrepentimiento, venir y de verdad cambiar porque me equivoqué, porque fallé, porque le fallé a Dios, sí le fallé, pero ahora yo estoy arrepentida y yo no lo voy a volver a hacer. Eso es arrepentimiento. Debemos de reconocer de verdad lo que el Señor Jesús quiere que nosotros seamos para Él, que es el sacrificio que Dios quiere que nosotros seamos para Él, que de verdad nosotros vengamos y nos esforcemos por morir al pecado y que aceptemos la voluntad, que ya no vivamos nosotros con nuestra voluntad propia, lo que yo quiero hacer, lo que a mí se me dé la gana. No, ahora es haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesús. Así que esta ha sido la palabra del Señor Jesús. Quiero que cantemos esta alabanza que dice renuévame, porque es lo que nosotros queremos, que el Señor Jesús nos cambie, que el Señor Jesús nos renueve, que el Señor Jesús venga y de verdad limpie nuestro corazón, que de verdad venga nuestro Señor Jesús y nos cambie nuestra manera de vivir, pero para eso nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Nosotros de verdad tenemos que dejar que el Espíritu de Dios entre en nuestras vidas y de verdad nos renueve y de verdad nos sentirnos aceptados delante de Él, no venir delante de Él con vergüenza, sino que venir delante de Él. Señor Jesús, estoy feliz porque tú me perdonaste, estoy feliz porque tú me cambiaste, perdóname, cámbiame de verdad, cámbiame, yo te entrego de verdad mi corazón, yo quiero que tú me uses, yo quiero que tú hagas tu voluntad en mí, no quiero hacer ya mi voluntad, yo quiero que tú hagas tu voluntad perfecta en mí.